Número 7. Secuestro del Papa. Después de décadas de rumores sin fundamento, el Vaticano finalmente ha revelado uno de los complots más extraños jamás puestos en marcha por Adolfo Hitler. Según el periódico Vaticano L'Osservatore Romano, Hitler intentó secuestrar al Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Su plan implicaba un escuadrón comando de élite con la SS para secuestrar al Papa en el Vaticano. El escuadrón luego escondería al Papa en una torre como una princesa de cuentos de hadas. La torre elegida para esconder al Papa se llama Torre de los Vientos. Está por encima de la Biblioteca del Vaticano, lo que significa que los comandos no habrían necesitado llevar al Papa muy lejos. El plan era esconderlo durante 3 o 4 días hasta que un escuadrón más grande pudiera llegar a Roma para ocupar el Vaticano. Según dijo el general Karl Wolff, en el año 1970, Hitler acudió personalmente a él con la misión. Wolff fue el comandante supremo de la rama italiana de la SS tras la derrota de Mussolini. Dijo que Hitler acudió a él en el año 1944 con un complot para apoderarse de la ciudad del Vaticano, junto con todos sus tesoros. Hitler quería asaltar el archivo secreto del Vaticano y llevarse todo el botín que pudiera a Alemania. También quería que el Papa y los principales miembros de la Iglesia fueran llevados al norte. Hitler necesitaba al pontífice alejado de los aliados, quienes temían que pudiera influir en él. Hitler supuestamente llamó al Vaticano un nido de espías y propaganda socialista. Incluso con Italia bajo el control de los nazis, nunca llevaron a cabo el plan para secuestrar al Papa Pío XII. Muchos creen que el Papa Pío XII era simpatizante nazi, y esa fue la única razón por la que se salvó. Algunos historiadores lo han llamado el Papa de Hitler, porque durante la Segunda Guerra Mundial el líder de la Iglesia Católica Romana nunca habló sobre el Holocausto. Se cree que el Papa sabía exactamente lo que estaba haciendo Hitler en los campos de concentración, pero mantuvo la boca cerrada. El Papa tenía miedo del líder nazi. En el otro lado del argumento, los partidarios de la Iglesia dicen que el Papa solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para detener la persecución despiadada de los cristianos. Lo único que no fue fácil de conciliar es lo ocurrido después de la guerra. Incluso una vez que desapareció la amenaza de Hitler, el Vaticano continuó apoyando a los nazis. A los criminales de guerra se les dio un salvaconducto fuera de Europa utilizando pasaportes especiales del Vaticano. Hombres como Franz Stangl, que comandó 2 campos de exterminio responsables del genocidio de casi 1 millón de personas, logró escapar gracias a la ayuda de la Iglesia. Lo mismo hizo Adolf Eichmann, el organizador del Holocausto. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para ver más videos como este. Número 6. Encubrimiento de extraterrestres. Benito Mussolini supuestamente ayudó a encubrir un ovni en el norte de Italia justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. El ingeniero aeroespacial y entusiasta de los ovnis, Roberto Pinotti, dijo que obtuvo documentos que prueban que el dictador italiano estaba al tanto de un objeto extraterrestre. Roberto le dijo a Mail Online que él y su colega Alfredo Lissoni iniciaron una investigación sobre el rumor de un accidente ovni en el año 1933 en Lombardía. Habían estado investigando el presunto accidente desde el año 1996. Más adelante, Roberto y Alfredo recibieron los documentos secretos originales sobre el suceso. No han abierto los expedientes del caso para que el público los lea, pero sí publicaron un informe detallado al que cualquiera tiene acceso. Los documentos originales fueron escritos en la década de 1930. Detallan cómo Benito Mussolini quedó tan asombrado por la nave alienígena que fundó un departamento secreto para estudiar la actividad extraterrestre. Después empezó la guerra y las cosas se complicaron un poco. En abril del año 1945 fue ejecutado Benito Mussolini. Al finalizar la guerra, las fuerzas estadounidenses presuntamente capturaron el ovni de manos de los italianos. Luego lo enviaron a los Estados Unidos, donde el rastro se enfrió. En realidad, lo interesante de esta nueva información es que coincide con lo que afirmó últimamente el ex oficial de
inteligencia estadounidense David Grush. David dijo que el primer platillo volador recuperado por los Estados Unidos provino de Italia. Él también afirmó que los Estados Unidos tienen múltiples platillos voladores que han recopilado de diversas fuentes. La información de David parece corroborar los viejos rumores sobre Mussolini y los extraterrestres. El dictador italiano pudo haber sido el primer líder mundial en encubrir un ovni estrellado. Número 5. Ver el futuro. Antes de que Adolfo Hitler fuera nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, su ascenso a la cima no era necesariamente inevitable. Los resultados de las elecciones al Reichstag en el año 1932 no fueron buenos para los nazis. El Partido Nacional Socialista sufrió grandes pérdidas en el Parlamento, lo que hizo que pareciera que Hitler podría perder la campaña. Hitler se había quedado sin dinero y la gente estaba desertando de su movimiento. Los nazis de toda Alemania dudaban de que Adolfo Hitler tuviera las agallas para liderar la nación como el Führer. Temiendo lo peor, Hitler estaba desesperado por saber qué le deparaba el futuro. Su creencia en lo oculto era tan fuerte que buscó un clarividente que pudiera darle una idea de lo que estaba por venir. Hitler convocó al clarividente más famoso de Alemania al Hotel Kaiserhof. Su nombre era Erich Jan Hanussen y era judío. Erich Hanussen fue un fenómeno cultural en Europa durante la década de 1930. Nació en Viena y se hizo un nombre en el mundo de los psíquicos. Predijo el futuro e ideó horóscopos. Antes de que existieran las estrellas del rock en el mundo, Erich Hanussen era el Chris Angel de la era industrial. Había hecho un negocio muy lucrativo satisfaciendo el hambre alemana de los fenómenos paranormales. Hitler ya se sentía atraído por el clarividente por una razón muy sencilla. En marzo de 1932, el psíquico había hecho una predicción en su seminario. La predicción decía que dentro de un año, Hitler se convertiría en el Führer. Mucha gente en Berlín se rió de ello, pero Hitler pensó que era una profecía real. En el Hotel Kaiserhof, los días previos a la elección de Hitler, los dos hombres se reunieron. Hicieron que Hitler se sentara en medio de la habitación del hotel, mientras el clarividente examinaba sus manos. También contó los golpes en su cabeza y volvió a caer en un trance místico. Entonces, Hanussen soltó las palabras: "Veo la victoria para ti y no se podrá detener". A finales de ese mes, Hitler era el líder supremo de Alemania y Erich Hanussen fue apodado el profeta del Tercer Reich. El clarividente judío pudo haber sido indirectamente responsable del ascenso de Hitler al poder. Si el clarividente hubiera dicho algo más que Adolfo Hitler iba a ganar, el propio Hitler podría haber caído en la desesperación. Si Hitler hubiese salido deprimido de aquella habitación de hotel, tal vez no habría tenido el coraje de hacerse cargo del gobierno. La historia pudo haber sido muy diferente, pero tal como estaban las cosas, Hitler salió de la habitación del hotel sintiendo que estaba a punto de apoderarse del mundo. El fin de Hanussen llegó muy rápido. Aunque tenía vínculos con los nazis, fue uno de los primeros judíos ejecutados. Temprano en la mañana del 25 de marzo de 1933, el profeta del Tercer Reich fue asesinado. Tal vez fue porque Hitler no quería que soltara la sopa sobre su encuentro místico. Cualquiera que sea el caso, su cuerpo fue arrojado en un campo en las afueras de Berlín. ¿Alguna vez te han dicho la fortuna? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 4. Luchando contra Jack y su arco largo. Jack Churchill también fue conocido como el Fighting Jack y a veces como Mad Jack. Fue uno de los hombres más extraños de la Segunda Guerra Mundial. Lideró desde el frente con tanta valentía y coraje que muchos de sus hombres lograron superar con éxito el derramamiento de sangre de la Segunda Guerra Mundial. Lo más extraño de Jack Churchill fue que entró en batalla con una espada y un arco largo. Jack nació en el año 1906 en Inglaterra. Estudió en la Dragon School Oxford, en la isla de Man, y en el año 1926 se incorporó al segundo batallón del regimiento de Manchester. Antes de que comenzara la guerra, Jack tenía una carrera aventurera. Él condujo una motocicleta 2.414 kilómetros a través de la India, viajó por los ferrocarriles de Birmania y aprendió a tocar la gaita. Se convirtió brevemente en actor y mostró sus habilidades de tiro al arco en la película de 1924, El ladrón de Bagdad. También participó en el Campeonato Mundial de Tiro al Arco en el año 1939. Cuando comenzó la guerra, el regimiento de Jack formaba parte de la Fuerza Expedicionaria a Francia.
En lugar de caminar con una ametralladora pesada, Jack dirigió a sus hombres con un arco largo. Él y su compañía quedaron atrapados después de la batalla de Epinay. Cuando los nazis vinieron por ellos, Jack atravesó al primero con su flecha. Luego tomó las ametralladoras hasta que se quedó sin munición y volvió a la proa. Sacó el resto de su compañía de una situación espinosa usando balas y flechas. Durante otro incidente, Jack tal vez capturó a 42 soldados alemanes y todo un equipo de mortero usando nada más que su confiable espada. Jack se abrió camino durante la guerra y vivió hasta el año 1996. Número 3. El submarino de escape secreto. Recientemente se ha encontrado en el fondo del mar un submarino que llevaba casi 80 años desaparecido. Investigadores del Museo de la Guerra Marítima de Jutlandia, en Dinamarca, estaban trabajando en un proyecto para mapear los restos de un naufragio en el Mar del Norte cuando se encontraron con el U-3523. Ese era uno de los submarinos favoritos de Hitler. Estos buques sumergibles tenían la capacidad de viajar desde Europa a Sudamérica sin escalas. Fueron como un torpedo disparado a través de todo el Océano Atlántico. Este submarino en particular llegó a su fin el 6 de mayo de 1945. Un bombardero británico B-24 Liberator hundió el submarino el mismo día en que las fuerzas aliadas liberaron Dinamarca. Se cree que los 58 miembros de la tripulación del submarino murieron cuando su embarcación fue destruida. Ahora el submarino ha sido encontrado a 18.5 kilómetros náuticos de la ciudad danesa de Skagen, a una profundidad de unos 123 metros. La mayor parte del submarino está enterrado en la arena y el resto sobresale en ángulo. Después de la destrucción del régimen nazi, hubo muchos rumores sobre la huida de los oficiales nazis. Alemania sabía que la guerra estaba llegando a su fin. Incluso en los días previos a que la victoria aliada fuera inevitable, los alemanes de alto rango sabían lo que se avecinaba. Los que pudieron intentaron escapar en submarinos con tesoros robados. Hasta el día de hoy persiste el rumor de que Hitler nunca murió, sino que escapó en un submarino y vivió sus últimos días en América del Sur. Es posible que el U-3523 estuviera lleno de nazis que intentaban huir de Alemania. Gert Andersen, del Museo de Dinamarca, dijo que se cree que el submarino estaba lleno de objetos de valor robados durante la guerra. El submarino parecía huir de Alemania en dirección a Sudamérica cuando fue destruido. Quizás los investigadores nunca sabrán quiénes estaban dentro del submarino cuando este se hundió en el fondo del océano. Al igual que nadie sabrá nunca si Hitler en realidad escapó a Sudamérica o si murió en su búnker con Eva Braun. Dicho esto, algunos documentos clasificados de la CIA han arrojado luz sobre el tema recientemente. Los documentos afirman que Hitler escapó a Sudamérica, pero los documentos son controvertidos y no hay forma de probar las afirmaciones de una u otra forma. El archivo desclasificado dice que en octubre de 1955 se le escaparon detalles a un ex miembro de la SS llamado Philipp Citroën. Este afirmó que Hitler llegó a Colombia y luego huyó a Argentina. El ex soldado de la SS incluso tomó una fotografía en 1954 en Colombia que mostraba a un hombre que supuestamente era Hitler. Número 2. El horror de Buchenwald. Karl Otto Koch fue el primer comandante en el campo de concentración de Buchenwald en el año 1933. Dirigió el campo hasta el año 1941 junto con su esposa Ilse Koch. Se hizo conocida como la bruja de Buchenwald por la forma atroz en que trataba a los prisioneros, pero su marido era aún peor. Karl era un hombre tan malvado que acabó encarcelado en Buchenwald junto con los prisioneros judíos. Karl Koch, líder de un campo durante el Holocausto, era demasiado vil incluso para los demás nazis. 2 funcionarios acusaron a Karl de alentar el asesinato. También fue acusado de corrupción y malversación de fondos. Karl estaba utilizando a los trabajadores del campo para completar sus propios proyectos personales. Uno de sus proyectos fue construir un zoológico con una fosa para osos. Buchenwald, como campo, fue especialmente espantoso. El comandante instaló un bloque de castigo cerca de la entrada conocida únicamente como el búnker. Aquí era donde los prisioneros que violaban incluso la más mínima norma eran torturados, a menudo hasta la muerte. El comandante también abrió un burdel en el campo, lo que definitivamente no estaba bajo la regulación nazi. Buchenwald era notoriamente inusual. Mantuvieron prisioneros a los testigos de Jehová. También fue uno de los únicos campos que albergaba a alemanes que se negaban a conseguir un empleo honesto. A estas personas se las llamaba asociales y las consideraban indignas de la sociedad alemana.
humana. En el año 1941, después de que Karl Koch fuera relevado de su cargo, comenzaron los experimentos médicos en el campo. Los científicos utilizaron vacunas experimentales en prisioneros para tratar enfermedades como el tifus y la cólera. En el año 1944, el médico danés Karl Warnke comenzó a experimentar con una cura para la homosexualidad. La cura fue un fracaso y el médico pronto perdió la cara ante los nazis. El 5 de abril del año 1945, Karl Koch fue ejecutado por el pelotón de fusilamiento. Una semana después, llegaron los soldados estadounidenses para liberar Buchenwald. Su esposa, la bruja de Buchenwald, fue condenada a cadena perpetua y ella se quitó la vida en prisión en el año 1967. Aún no está claro por qué Karl quería un zoológico y una fosa para osos. Algunos creen que pudo haber arrojado prisioneros al foso solo por diversión. Número 1. Duendes de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos sufrieron el azote de las criaturas traviesas que alteraban las partes mecánicas de sus aviones. Llamaron a estas criaturas gremlins y fueron descritos como gnomos con una inclinación por el caos. Lo más probable es que los gremlins no eran reales, pero fueron utilizados como chivos expiatorios durante toda la guerra. Cada vez que algo técnico salía mal con un avión, se le echaba la culpa a un duende que se portaba mal. Nadie sabe a quién se le ocurrió primero el término gremlin. La leyenda cuenta que en el año 1939, un grupo de bombarderos de la Royal Air Force culpó de un fallo técnico a una criatura traviesa. La palabra gremlin proviene del inglés antiguo worm gremium, que significa malestar. Los primeros pilotos de combate que culparon el mal funcionamiento a estas criaturas las describieron como humanos diminutos con orejas de elfo y feos ojos amarillos. Se decía que se vestían como monos y llevaban herramientas para manipular las máquinas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los gremlins no existían. Fueron los pilotos británicos quienes idearon el término que pasó a formar parte de la cultura popular. Los gremlins pasaron de ser pequeños humanos con conocimientos mecánicos a las bestias monstruosas que se ven en las películas de fantasía. Esto también es gracias a Roald Dahl, quien publicó el libro llamado Los Gremlins en la década de 1940. Ahora, la próxima vez que llames gremlin a alguien, sabrás de dónde proviene el término. ¿Qué crees que fue lo más extraño que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y gracias por vernos. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y regresa pronto para ver más videos impactantes del canal.